Hola, soy Román Montañez y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 65º café con un exjugador de clubes ACB como Manresa, Valladolid, Bilbao y Girona. En total 20 temporadas como profesional, 19 de ellas en ACB, en las que consiguió además una liga. Román Montañez. Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, encantado de estar aquí contigo. El placer es mío, muchísimas gracias por las facilidades, que la verdad es que desde que contactamos la primera vez hasta que lo hemos podido grabar ha sido súper rápido, así que también es muy de agradecer, sobre todo para cuadrar todo el tema de grabaciones con trabajos, tanto tuyo como mío, pues la verdad que estas facilidades se agradecen, o sea que muchísimas gracias. Y nada, vamos a empezar con la primera pregunta, esta no se escapa a nadie. ¿Quién es Román Montañez? Bueno, pues Román Montañez es un chico de un pueblo al lado de Manresa, de San Joan de Vilatorrada, que, que empezó desde muy pequeñito, pues bueno, pues gracias a los amigos y demás a jugar al baloncesto, y que empezó en el colegio, disfrutando simplemente de esos ratos de entrenamiento y esos partidos contra otros colegios de la misma comarca. Y a partir de ahí, bueno, teniendo la suerte de tener Manresa al lado, de tener a alguien que se fijó en mí cuando estaba jugando en el colegio y que me trajo a Manresa a probar con los equipos inferiores de Manresa, que era Ricard Casas, que lo habéis tenido aquí en Café con B, en el podcast, y me vio, me dio la oportunidad de empezar en el club y desde ahí, pues bueno, al principio como un auténtico hobby, como algo que me gustaba hacer, pues bueno, al final se fue convirtiendo en algo mucho más serio, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y al final, bueno, llegó a ser, pues bueno, mi trabajo, ¿no? El hecho de poder trabajar en eso que te gusta y que has empezado desde chiquitito, pues es un privilegio. Soy padre de familia, de un niño y una niña, ah, casado con mi mujer desde hace muchos años, también de mi pueblo, mi mujer, o sea que bueno, todo queda en casa, una persona cercana, una persona honesta y bueno, muy involucrada en lo que es el baloncesto porque al final es mi pasión. Con Ricard daba para muchos episodios, ¿eh? Sí, La verdad que... Ricard es una persona realmente interesante, no solo por todo lo que sabe de baloncesto, sino también por todas las aventuras, ¿no? Que ha ido haciendo en su carrera, ¿no? Porque sí que es verdad que primero se centró mucho en estar aquí, pero después ha viajado por todo el mundo y eso le da unas experiencias que son muy chulas de escuchar, ¿no? Y además Ricard es una persona muy didáctica, muy tranquila, bueno, que explica las cosas muy bien. Y yo lo he tenido mucho de entrenador, porque además era un entrenador que a los jugadores jóvenes les daba esa oportunidad de entrenar de más, sobre todo a nivel técnico. Era alguien que ayudaba mucho a los chicos jóvenes, a esos chicos que él creía que tenían la posibilidad de ir para arriba pues bueno, pasaba muchas horas con ellos entrenando. Yo recuerdo que era capaz de venir a buscarme al colegio al mediodía, a ir él y yo solos al pabellón del No Congost a entrenar una hora y cuarto y después rápidamente con el bocadillo preparado por mi madre, comiéndolo en el coche mientras volvíamos al colegio. Un apasionado de esto y la verdad es que bueno, te encuentras con gente muy agradable durante el camino, ¿no? Y él es una de las personas un poco entrañables y que siempre tienes un poquito en la cabeza y que te dio la oportunidad de sobre todo darte la oportunidad y el espacio para mejorar, para que tú te lo curraras, pero para decirte, oye, yo quiero esto, tengo mi tiempo a tu disposición y tú cúrratelo porque creo que tienes algo que te puede llevar a poder vivir de esto y a poder tener una carrera, ¿no? Independientemente que sabemos que es muy difícil, pero bueno, él te daba esa opción, entonces tú tenías que aprovechar. Bueno, y todas esas horas extra que no se ven, ¿eh? Como estabas comentando, y que, bueno, y seguramente muchas de ellas
no remuneradas, ¿eh? Eh, Exacto, claro, exacto. porque quedan fuera de las horas de entrenamiento y son horas que muchas veces Sí. hacen los entrenadores y que no se ve y que ayudan a, pues justo como estaba diciendo, que jugadores que efectivamente tienen el potencial, pues gracias a ese extra, pues podáis llegar hasta donde habéis llegado. Hablabas antes que empezaste a jugar en tu colegio, ¿no? Con los amigos. ¿Qué importancia le das a este paso previo a la llegada de los clubes, que es el jugar en los colegios? Porque muchas veces pensamos que llegar a lo más alto, ¿no? A jugar en ACB o en Primera Fe o dedicarse profesionalmente al baloncesto, necesariamente has de empezar en una cantera de un club ACB o en una cantera, digamos, profesional, ¿no? Para poder llegar. Pero muchas veces nos olvidamos de ese trabajo, bueno, súper necesario, creo yo, de los colegios, ¿no? De fomentar el baloncesto desde la base y a partir de ahí, bueno, el que tenga potencial y tenga también ganas, pues que pueda ir a una cantera de un club y a partir de ahí seguir creciendo. Bueno, yo creo que eso se ha perdido un poco. Aquí en Cataluña había mucho, y sobre todo en la comarca del Valles, había mucha tradición de esos enfrentamientos colegio contra colegio. Sí que es cierto que ahora yo creo que, por ejemplo, en el colegio donde yo estaba, que ahora van mis hijos, ya no hay equipo de baloncesto, ya no se lleva. Entonces sí que hay un club en el pueblo, pero no se lleva. Yo recuerdo jolín, mi colegio nos enfrentábamos a colegios de Manresa, colegios de Navàs, en Artés, que eran colegios realmente que todos tenían su cantera, ¿vale? Que hacían un trabajo al principio, pues bueno, para que los chicos hicieran un deporte y que les gustara y ir enseñando una serie de valores que el deporte te da, ¿vale? Yo creo que eso se ha perdido. Yo creo que hay que entender que para los chicos jóvenes todos tiene su tiempo, o sea, y hay que tener cierta paciencia. Entonces, lo primero de todo al principio es disfrutar de este deporte. Disfrutar, pasarlo bien, estar con los amigos, bueno, un poquito, ir viendo realmente si te gusta o no te gusta. Después, si tienes capacidades y tienes cierta calidad, pues seguramente vas a tener la oportunidad de poder iniciarte en un club, ¿no? Pero creo que todo tiene que ver con divertirse al principio y yo creo que no hay que tener prisa para iniciarse en un proyecto de un club con cantera CB o algo así, ¿no? Totalmente. Como decías, empezaste en. Perdón, empezaste en. Bueno, después de pasar el cole, en las categorías inferiores, ¿no? Del Manresa. Y ya en la 95-96 estás en segunda división de Manresa, que si no recuerdo mal, también ese año, ese verano del 95, ganáis la plata, ¿no? Del Eurobásquet cadete. Es decir, ¿Correcto? ya en edades tempranas ya ibas con selección en el 95 cadete, como decía, plata, en el 96 junior también, ¿no? Que fuisteis a otro de Ujú, básquet, y luego en el 98 con el U22, que quedasteis cuartos, ¿no? Pero bueno, ujú. ya con estas, pues como digo, edades tempranas ya ibas con selección. Este paso por la selección en edades, pues esto como decía, cadete, junior, incluso U22, ¿tú crees que te ayudó en este paso previo a jugar en el equipo profesional? Lo digo porque en la 96-97 estás con el EVA de Manresa, en la 97-98 con el EVA, pero ya empiezas también con el primer equipo, ¿no? Entonces, Ujú. estar en selección, que digamos que es un poco más, aunque no dejan ser categorías inferiores, pero es más profesional, ¿no? Más buscando el ganar, buscando competir. ¿Crees que ese paso por selección te ayudó en tus pasos previos a llegar al primer equipo? Bueno, yo creo que ayuda porque yo era un chico con muchas ganas de ser jugador de baloncesto. O sea, yo sabía que había un sacrificio detrás que tenía que hacer, pero tenía muy claro que eso era lo que quería hacer, ¿no? Entonces, a mí me llega la oportunidad llegando a un campeonato de España minibásquet con la selección catalana. O sea, yo no había jugado nunca minibásquet porque en Manresa cuando yo entro, yo paso a jugar en infantil directamente porque no tenían equipo de minibásquet. Entonces, a mí ya me meten en infantil y yo no había jugado ese año no había jugado con pelota pequeña ni canasta pequeña. Entonces, sí que es cierto que ya me convocan para la selección catalana, con Josep Bordas al mando, que ha estado muchos años tanto en bueno, federación
de detectar, bueno, es el que detectaba talento y el que llevaba a los chavales y demás. Y a partir de ahí empieza un poco mi andadura, ¿no? Después empiezo a compartir, pues bueno, cierto tiempo con ya selección española, con concentraciones que se hacían en Guadalajara, pues en Navidad, en Semana Santa, y entonces ahí te vas juntando, pues con un poco lo mejor de España, ¿no? Y eso te da una extra de motivación para intentar, pues bueno, intentar competir contra esos chicos que son tan buenos y que vienen de todos los lados de España, ¿no? Sí que es cierto que yo tenía cierta facilidad para anotar, ¿vale? Pero era pequeñito. Yo hago el cambio tarde, yo hago el cambio con 15 años y hasta entonces, ese paso hasta los 15, 16, pues bueno, siempre hacían grupos en esas concentraciones que, bueno, pues el A era donde los chicos eran los mejores, el B tal, y yo siempre estaba en los últimos grupos, ¿no? Pues porque era pequeñito, porque me costaba competir, porque no era mi momento, porque mi físico no me ayudaba, aunque pues podía tener cierta calidad, ¿no? Técnica sobre todo. Pero yo el cambio lo doy a los 15, 16 años, de repente de un año a otro crezco 14 centímetros, jugando en la posición de base, pues bueno, empiezo a ser un base alto y eso me lleva a ir compartiendo pues en cadete, en junior, después en sub-22, a ir a los Juegos del Mediterráneo y ganar el oro en los Juegos del Mediterráneo con selección y bueno, eso te ayuda, ¿no? Eso te ayuda a prepararte porque al final estás compitiendo con lo mejor. Y entonces, como tú te autoexiges, lo que quieres es competir lo más alto posible y con los mejores jugadores posibles para ver si eres capaz de estar al nivel, ¿no? Entonces, eso sí que ayuda. Y además, súper temprano, o sea, ya la primera temporada en la que debutas en ACB, ¿no? La 97-98, que es cierto que estabas también en el EVA del Lleida, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, había una vinculación Manresa-Lleida para, bueno, éramos 3 jugadores de Manresa que íbamos habitualmente allí. Yo me pasaba toda la semana entrenando con el equipo ACB porque lo teníamos así, bueno, era la organización que tenían desde el club. Y el viernes, nosotros jugábamos el sábado por la tarde y el viernes por la tarde-noche, pues iba a Lleida, entrenaba con el equipo EVA y el sábado jugábamos. Entonces era una vinculación que te permitía, pues bueno, tener minutos en una categoría pues interesante del baloncesto español, donde podía disfrutar de muchos minutos y donde, bueno, es un proceso de crecimiento, ¿no? Y aparte, pues bueno, todo lo que tenía en el equipo ACB, ¿no? Todo ese aprendizaje con jugadores míticos que te ayudaban un poco a entender lo que es ser un jugador profesional de baloncesto, ¿no? A una edad muy temprana. Y esa misma temporada estuve mirando las clasificaciones y demás, porque quedáis terceros en liga regular Uh -huh. y la final es contra el Tau, que Uh quedó -huh. primero, pero la eliminatoria fue, a ver que lo tengo por aquí, a ver, sí, No, elimináis al nosotros, Estudiantes, ¿no? 1-3 en cuartos, luego sí, al Madrid, sí, 3-1 en semis, sí, y luego al sí, Tau, 1-3, otra vez. sí, O sea, sí. Todo un campo en contra. claro, o sea, Todas las rondas fueran con campo en contra y aún así fuimos capaces siempre de sacar un partido en campo contrario y después aquí en el Congost era complicado ganar. y además veníais el año anterior, creo que fue el año anterior, de la Copa, ¿no? De ganar esa Ujú. Copa del 96, la Copa del Rey, que yo creo que también dio el chute al club, ¿no? De decir, si lo hemos podido hacer, podemos hacer esto ahora también. Sí, yo creo que se juntaron muchos factores, ¿no? Yo creo que se juntó una serie de jugadores nacionales que ya llevaban cierto tiempo en dinámica del Manresa. Llegaron jugadores americanos de mucho nivel, se acertó mucho con los americanos, porque aquel año de la liga pues teníamos a Derrick Alston, que después hizo carrera en España, teníamos a Brian Salier, que sí que es cierto que después fichó por Unicaja, jugó muy bien en Unicaja, pero después algún tema de rodilla y demás, pues ya bajó su nivel y teníamos a un jugador que murió relativamente hace poco, que era Herb Jones, ¿vale? Que nos daba ese punto diferente, ¿no? Porque era un chico, un jugador un poco que tácticamente no era bueno, pero como tenía alrededor a todos esos jugadores que eran
que sabían mucho tácticamente cómo hacerlo, todas las sorpresas que él generaba a nivel de defensa y a nivel de ataque, los demás lo solventaban y los demás le echaban una mano, ¿no? Entonces yo recuerdo algún comentario de algún equipo de preguntarle, me parece que es una anécdota que explica Chichi Creus en alguna entrevista, que preguntaban sobre una defensa que hacíamos de saltar al 2 contra 1 en medio campo de Herb Jones, que cómo la trabajábamos y tal. Y Chichi decía, no, es que no. Dice, Herb toma la iniciativa y los demás bueno, intentamos que no, la defensa no haga aguas, dice, porque va a su rollo. Nosotros no la entendemos ni nosotros, o sea, no sabemos ni nosotros cuándo va a saltar. Se juntaron muchos factores y hizo que el ambiente además fuera muy, muy bueno, gente muy, muy competidora y que además sabía que era una oportunidad única para darle a Manresa un título ACB que yo creo que es de las hazañas más inverosímiles que ha habido en el baloncesto, sobre todo aquí en España, seguro. Totalmente. ¿Cómo se vive un triunfo tan joven? O sea, ganar una liga tan joven. Y como, o sea, es cierto que a nivel de minutos, pues disponías de menos minutos en el equipo ACB, por esto que comentábamos, ¿no? Que principalmente en Lleida es donde podían daros más minutos para ir formándoos y desfogándoos un poco ahí en ese sentido. Pero es cierto que tu dinámica era ACB 100%, o sea, estabas toda la semana en dinámica ACB. Entonces, ¿cómo se vive ganar una liga siendo tan joven? Yo siempre digo que no lo disfruté lo suficiente, porque bueno, te llega este éxito temprano, que sí es cierto que no es un éxito individual, que es un éxito de equipo, pero tú te haces la idea en la cabeza que eso puede llegar a ser algo normal. Es decir, bueno, pues si hemos ganado y tengo un título de liga con 18 años recién cumplidos, si me quedan, yo qué sé, 15 años por delante, esto es el principio de intentar ganar muchas, ¿no? Entonces, y te das cuenta con el paso de los años lo que fue realmente un sorpresón, no solo por ser Manresa, sino que al final el título lo gana un equipo de los 18 o 20 que hay en la liga, ¿no? Y que eso es algo muy, muy importante. Yo creo que no lo disfruté demasiado. O sea, sí que lo disfruté porque lo viví, una fiesta, las celebraciones y demás, pero creo que echando la vista atrás, digo, hostia, no le di la importancia en ese momento que realmente ha tenido en la historia, ¿sabes? Totalmente. Ahora estoy recordando unas declaraciones de Xevi Pujol, Ujú. director deportivo del Baskonia, ahora que han ganado la Copa, y decía algo así como, es que ganar es muy difícil, ¿no? Estaba hablando, creo que era con Sergio Vegas, y decía, es que hablar es muy difícil, o sea, hablar, perdón, es que ganar es muy difícil. Y entonces como que cuesta asimilarlo, ¿no? Y estaba ahí un poco como en trance diciendo, ¿cómo estás? Y decía, pues no lo sé, o sea, estoy muy feliz, pero creo que lo tengo que asimilar, ¿no? Porque justo por esto que decías, a veces parece que ganar, o para algunos clubes que tienen la costumbre, entre comillas, ¿no? De que hay que ganar y que se gana todos los años algo, para los clubes que quizás no todos los años se gana algo, Ujú. como que se vive de manera diferente, ¿no? Es porque es muy, muy, muy difícil conseguir títulos. Bueno, es muy complicado. Siempre dicen, bueno, el segundo es el primero de los perdedores. Bueno, llamarle perdedores, cada equipo tiene su objetivo. Es muy difícil ganar, es lo que te digo. Hay 18 equipos que tienen el objetivo de ganar todos los partidos, porque al final es así. O sea, tú cuando te enfrentas, aunque sea un equipo que tú sabes que puede ser superior, tú sabes que a un partido, oye, puedes ganarle. Entonces, todos tienen ese objetivo de ganar el siguiente partido, pero no todos pueden hacerlo. O sea, es decir, no, tú si te planteas todo lo que quieras hacer, lo vas a hacer. No, hay dos equipos que juegan una final, los dos quieren ganar esa final, pero los dos no lo van a ganar, solo va a ser uno. Entonces, bueno, hay que ser también, yo creo que no podemos solo quedarnos en los éxitos, ¿vale? Sino creo que el trabajo es importante, ¿no? El trabajo que hagas durante todo ese proceso es muy importante porque al final es lo que dices tú, ganar va a ganar uno y no quiere decir que los demás todos sean perdedores, sino que todos han hecho seguramente muchas cosas bien y pueden estar contentos de muchas de esas cosas que han hecho, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, te queda una sensación de decir, yo en ese momento era una sensación de decir, hostia, ¿qué está pasando, no? Acabamos de ganar un título y qué guay,
¿vale? Pero no lo supe apreciar lo suficiente porque a lo mejor creí, porque seguramente por mi juventud y por cómo gestionas eso, o no estar preparado para gestionar todo eso, de decir eso, bueno, le das cierta normalidad. Y, hostia, de normalidad no tiene nada. No, no, para nada. Antes de continuar, déjame un segundo para dar las gracias a los amigos de Hidden, que una vez más, un episodio más, nos han enviado café de especialidad para disfrutar durante la grabación. Esta vez nos han enviado su pack Western All Star, es un pack de 3 de sus mejores cafés, como digo, café de especialidad. Por ejemplo, algunos que tengo por aquí, los Phoenix Cups, por ejemplo, o los Utah Batch, son algunos de los que podéis encontrar en este pack, como digo, que son algunos de sus mejores cafés. Y ya hacen un guiño a algunos de los equipos de la conferencia oeste de la NBA. Tenéis el enlace en la descripción, así que si os gusta el café de especialidad, os animo a que paséis por ahí, le echéis un vistazo, porque esto es solamente algunos de todos los que tienen en su página web. Y siguiendo con la trayectoria, repasando un poco la trayectoria y esta primera etapa en Manresa, digamos que pudiste vivir lo mejor y al mismo tiempo también lo peor, ¿no? En este último año de esta primera etapa, ¿no? Pudiste ganar una ACB en la 97-98, pero al mismo tiempo en la 99-2000 se produce el descenso a LEP, que me puse a mirar clasificaciones y digo, es que es una locura, porque del 14º al 17º acabáis con 11 victorias y solamente León acaba con 10. Es decir, o sea, es que es una locura. O sea, ahora te pones a mirar equipos que han descendido en los últimos, no sé, 10 años. No sé cuántos habrán descendido con 11 victorias y no sé en cuántas temporadas del 14º al 17º han estado empatados con número de victorias. Entonces, yo lo miraba y digo, madre mía, menuda carambola. ¿Cómo vivís claro, este descenso? Bueno, es un poco mi historia con Manresa, ¿eh? He vivido grandes cosas. Yo siendo de Manresa y sintiéndome, pues bueno, parte un poco de la historia, porque al final es donde he estado más años, desde que empecé hasta que me retiré. He vivido, ¿no? Esa doble situación, ¿no? Las alegrías y también los batacazos del club, ¿no? Y en esa temporada veníamos 2 años antes de ganar la liga. El año anterior habíamos competido en Copa de Europa, ¿vale? Viniendo aquí equipos como Panathinaikos con Dino Radja y demás, o sea, con estrellas totalmente muy, muy grandes. Y al año siguiente, pues todo se trunca, ¿no? Y todo se trunca desde el principio con, bueno, lo que pasa muchas veces y lo que pasaba entonces, ¿no? Que tú tenías 3 americanos y tenías que acertar con esos 3 americanos. Entonces tuvimos problemas de, bueno, ese americano que viene lesionado, tienes que hacer un cambio, el otro americano pues no acaba de arrancar y todo eso te lleva bueno, a que se entre en una dinámica realmente mala. Además, se acababa de retirar Chichi de Querebus la temporada anterior, que era una persona muy, muy importante en la historia de Manresa, pero también en el equipo, ¿no? Bueno, la importancia que tenía, ¿no? Entonces, sí que llegamos el último partido a Gijón, con el partido prácticamente ganado, con 2 tiros libres de Jordi Millera, que si los metía nos salvábamos, y con la mala fortuna, pues que falló los 2 tiros libres y nos fuimos al Bled. Entonces ahí se acabó mi primera etapa en el Manresa, acabó ahí porque se bajó al Aleporo, yo era un chico joven, el entrenador o así me lo hicieron entender, que el entrenador que venía pues quería un poco jugadores más expertos para intentar subir otra vez a ACB. A mí se me acababa el contrato, no tenía hueco y yo quería quedarme, pero me tuve que buscar la vida. Mm. Y ahí es donde empieza tu etapa en Valladolid, la primera de hecho, ¿no? Que fueron 5 temporadas en ACB, lo que era entonces Forum Valladolid. ¿Cómo vives esta etapa? Porque después viendo números y tal, claro, eras un jugador, como dices, joven, pero con proyección, empiezas a jugar muchos minutos, haciendo muy buenos números, porque además aquí
como decía, pues puedes tener un protagonismo que quizás antes pues no podías tener tanto. Es verdad que las últimas de Manresa pues cada vez más, pero es aquí en Valladolid cuando realmente empiezas a disponer de muchos minutos y ser importante en el equipo, ¿no? Y además, bueno, salvando la categoría durante las 5 temporadas, o sea, muy buena etapa. ¿Qué recuerdas de esta etapa en Valladolid? Bueno, fue una época realmente buena porque, bueno, se juntaron varios factores para que, bueno, yo iba con muchas ganas, sí que es cierto que me dieron la confianza desde el principio, sí que iba como, en teoría, base suplente de Carles Marco, que ya llevaba allí 2 temporadas y lo estaba haciendo muy bien, ¿vale? Pero se dio la casualidad que en los primeros partidos de liga, el que era el 2 que teóricamente era titular, se lesiona. Entonces, pues bueno, me toca jugar en esa posición 2 al lado de Carles Marco como base. Así que cuando él no estaba en el campo como base, yo actuaba de base puro, pero es que al final Carles Marco estaba 35 minutos en el campo, 36. Entonces quedaba poco espacio para poder rascar. Y bueno, con la buena suerte, o bueno, seguramente parte de culpa tengo yo, ¿no? Que los primeros partidos salen muy bien. Me parece que el primer partido meto 5 triples jugando ya de titular como el 2 y a partir de ahí se recuperó el escolta que había en teoría titular, pero ya no volvió a ser titular porque creyeron en Valladolid que yo pasaba a ocupar ese sitio, ¿no? Yo entrenaba toda la semana de base junto a Carles Marco, pero después en el partido pues me iba a la posición de escolta para jugar. Entonces, tuve la confianza, realmente bueno, tenía mucha ilusión por hacerlo bien en ACB. Me dieron los minutos y la verdad es que fueron unos años muy buenos con unos compañeros, además que me ayudaron mucho porque era la primera salida fuera de mi casa. Y bueno, todos los primeros meses fueron un poco más duros, pero bueno, tuve la ayuda para encontrarme un ambiente muy bueno y realmente hacer un muy buen baloncesto. Ujú. Claro, es que, y además, no es que te cambiases a un club que estuviese relativamente cerca de Manresa. Entonces, claro, 700, mira, yo contaba 710 kilómetros desde la puerta de mi casa aquí en San Juan de Vilatorrada hasta la puerta del piso donde tenía la casa allí en Valladolid. O sea, no está mal. lo tenías contado, ¿eh? Justo. Sí, sí, contadísimo lo tenía, vaya. Muy bien. Bueno, y después de estas 5 temporadas, fichas por el Lagunaro Bilbao, por el Bilbao Ujú, Basket. Otras 2 temporadas, ¿no? ujú. Eh, y iba a pasar ya directamente a la del Girona, porque esa temporada de la Casballu fue una locura, ¿no? Pero me gustaría también que me hablaras un poco de estas 2 temporadas en Bilbao, Ujú. porque era un equipo quizás con un pasito más adelante, ¿no? De lo que era Valladolid. Si te pones a mirar un poco la trayectoria de estos años, me pareció una trayectoria como muy lógica, entre comillas, en el sentido de, vale, pues Manresa ha descendido, ficho por un club que me va a dar confianza, que las aspiraciones son, vamos a intentar no descender. Hacer muy buenas temporadas aquí, fichas por Bilbao, que es un pasito más, que era, vamos a intentar, a ver si nos metemos alguna vez, ¿no? Ahí en playoff y tal, estamos como a Sí. media tabla. Y ahora después hablaremos del Girona, que fue un proyecto, pues el proyecto de Acasbayu, que tan, bueno, la verdad que muy conocido, muy famoso, ¿no? En esa época. Pero, ¿qué recuerdas de estos 2 temporadas en Bilbao? Pues estuve muy a gusto. O sea, yo creo que tuve la confianza de Chus Vidaurreta, que tenía muy claro que quería un jugador como yo. Yo estoy 2 temporadas allí donde el club se ve que es un club en crecimiento, que va a ser un club importante en los siguientes años y realmente, bueno, creo que hago un muy buen baloncesto también, en un equipo competitivo. La verdad es que guardo unos recuerdos muy buenos de cómo me acogió la afición de Valladolid. Yo creo que era un jugador muy querido y la verdad es que fueron 2 años maravillosos a nivel personal y a nivel deportivo. Yo creo que bueno, me hizo estar un poquito en un estatus superior para que después Girona se fijara en mí y que quisiera fichar. Mm. ¿Qué tiene Bilbao?
Porque lo digo porque con jugadores con los que he podido hablar que han pasado por el club, pues la verdad que todo el mundo dice que se está muy a gusto. No sé si es la ciudad, no sé si es a lo mejor el clima, ¿no? El ambiente deportivo de la ciudad. eh, no sé Bueno, qué es lo que tiene. yo creo que, primero, es una ciudad espectacular. Yo creo que Bilbao es una ciudad que se vive muy, muy bien, que no es una ciudad excesivamente grande, pero tiene absolutamente de todo. La gente es una gente pues, cercana, sobre todo lo que yo viví con los jugadores, pues era una gente que iba a muerte con ellos. O sea, que si tú realmente en la pista dabas tu 100%, ellos nunca iban a criticarte por si habías metido una canasta más o habías fallado ese tiro importante en algún momento, por si lo dabas todo. Es más, a mí me pusieron el mote me llamaban Gudari Montañez, que era como el guerrero Montañez, ¿no? Porque bueno, era alguien que trabajaba por el equipo, hostia, que intentaba que su equipo jugara bien, que siempre estaba a disposición de hacer lo que hiciera falta para ayudar al equipo a que ganara, desde intentar ser en ataque postproductivo a intentar pegarme con el mejor jugador del otro equipo para intentar que no metiera, ¿no? Yo creo que eso a mí me lo agradecieron mucho y creo que tenían un gran cariño. Y siempre que he vuelto por allí, por Bilbao, se me ha reconocido, ¿no? Y son de esas cosas que cuando echas la vista atrás de tu trayectoria, al final es lo que queda. No queda esa canasta que metiste, sino queda un poco la sensación de los sitios donde has estado, si realmente la gente ves que te reconoce el esfuerzo que hiciste en su momento y guarda un buen recuerdo tuyo. Y después de estos 2 años en Bilbao, es cuando fichas por Girona. Volver a casa, o sea, no a casa, a la zona, ¿no? No a Manresa, pero volver un poquito más cerca de casa. Con un proyecto que ya venía de la temporada anterior, si no recuerdo mal, de inyectar mucho dinero, traer muchos jugadores muy importantes. Uh -huh. Pues que yo recuerdo estaba Víctor Sada por ahí, Gregor Fuca. Después llegó Marc Gasol esa temporada, ¿no? La 2007-2008, que además lo busqué porque no recordaba si era esa o en cuál había sido, que fue MVP de la temporada. Bueno, era completamente dominante. Pues, pues ¿Cómo vives esa temporada? Que justamente en esa temporada es la que ganáis la ULEP, la Copa ULEP, que sería el equivalente ahora a la Eurocup, ¿no? no, fue la temporada anterior que La se gana temporada la anterior, ULEP. vale. La temporada esta llegamos a la final de la ULEP Cup contra la Peña de Rudy, Ricky, Moiso, Pau Rivas y demás y nos ganan. Y también nos ganan en el cuarto final de la liga. Ese año además Rudy y Marc me parece que se iban repartiendo los MVPs Sí. uno a otro, ¿vale? Y sí que es cierto que nos encontramos de esas dos eliminatorias en la final donde nos ganaron y nos ganaron bastante bien. Nosotros habíamos ganado en la semifinal al Dinamo de Moscú, que era un poco el favorito y que lo entrenaba Pesic, que había entrenado a Girona la temporada anterior, y en la final perdimos. Bueno, es lo que tú dices, ¿eh? Yo tenía ganas de volver a Cataluña pues, para estar un poco cerca de los míos, ¿no? Yo tenía ganas de estar cerca y que los míos también pudieran disfrutar un poco del baloncesto, porque realmente moverse a 700 kilómetros, pues mis padres y demás no lo hacían normalmente, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí es un punto donde a veces echando la vista atrás no sé si lo hice bien o no, ¿no? Me llega la oportunidad porque realmente el entrenador iba a ser Pesic esa temporada. Al final, después en el verano se trunca todo y hay, pues bueno, discusiones con la directiva y demás y Pesic se va. Pero a mí el que me quiere fichar es Pesic y, pues bueno, blanco y en botella. Si te quiere un entrenador como Pesic, si cree que eres un jugador válido para su proyecto y viendo pues los jugadores que habían ido allí les estaba yendo bien, como Marc, como San Emeterio, como Víctor Sada, pues bueno, era una oportunidad muy, muy buena. Sí que es cierto que Bilbao quería que siguiera, pero bueno, es lo que dices tú, que la situación de querer volver, la situación de un proyecto, que era un proyecto grande, la situación de que un entrenador como Pesic te quisiera, pues me hizo decidir, ¿no? Decidir y decir, bueno, vamos a dar el paso y vamos a por ello, ¿no? Sí que es cierto que después, pues bueno, la situación no va tan bien, primero porque Pesic salta del equipo,
porque seguramente entra Pedro Martínez con unas ideas diferentes, con fichajes diferentes y con fichajes en mi posición, pues bueno, en los que confiaba más y yo tuve pocos minutos esa temporada. Tuve partidos donde lo hice realmente bien, pero no tuve nada de continuidad, ¿no? Y bueno, es normal, ¿eh? Los entrenadores al final muchas veces tienen que decidir, tienes jugadores por delante tuyo que tienen mucha calidad y al final hay uno que siempre tiene que tener menos minutos, ¿no? Entonces, bueno, se dio esa casualidad, después vinieron todos los problemas económicos del club, donde realmente los últimos 3 meses, 4 meses fueron duros y a pesar de que creo que hicimos una muy buena temporada, y al final así lo corrobora después, donde fue Margasol, donde fue San Emeterio, donde fue Víctor Sada, pues bueno, se hizo una buena temporada, pero fue una pena porque al final Girona pierde el baloncesto de élite y les costó mucho recuperarlo hasta que llegó otra vez Margasol y puso su empeño en volver a recuperar, ¿no? Ese equipo para ACB, ¿no? Me alegro por él, pero sí que fue un año. Esa es otra historia que habría que contar, ¿eh? Con tranquilidad, además. Buah, eso sí que sería un puntazo. Justo comentabas lo del tema de los problemas económicos. ¿Hasta qué punto los jugadores sois capaces, ¿no? de separar un poco, ¿no? Los problemas que están habiendo en el club, porque tú tienes que salir a competir. Y como dices, la temporada fue buena, ¿no? Fue una buena temporada, pero los problemas económicos ya estaban ahí y sabes que la cosa no va a ir bien o sabes que no pinta bien, ¿no? Lo digo también, por ejemplo, pues como pasó esta temporada anterior en Primera Fe con el Betis, ¿no? Que se veía que ahí había algo que no iba a estar claro, pero los jugadores tienen que salir y tienen que competir y tienen que seguir rindiendo porque al final es tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esto de tengo que seguir dando mi 100% porque es mi trabajo y soy un jugador profesional y como cualquier otra profesión creo que debo dar mi 100%, pero no sé ni si voy a cobrar o cómo va a acabar esto? Bueno, todo depende del compromiso, ¿no? que tengas, no solo como jugador, sino como persona, ¿no? O sea, al final, pues bueno, estas cosas pueden ocurrir, y tú tienes que plantearte un poco qué quieres hacer. Nosotros está claro que el núcleo un poco principal del equipo, los jugadores nacionales, teníamos claro que nosotros íbamos a competir hasta el final, íbamos a intentar hacerlo lo mejor posible, porque además era la mejor manera de poder ver un futuro en otro sitio y la mejor manera era intentar acabar bien y hacerlo lo mejor posible. Entonces, pero no es fácil cuando tienes un contrato por el medio y ves que no se están cumpliendo lo que se firma, ¿no? Entonces, bueno, fue una empresa que se fue a pique, que había metido mucho dinero bueno, que prácticamente, pues bueno, era el dueño del club y que sin esa empresa era inviable poder seguir, ¿no? Entonces fue una pena porque realmente la afición de Girona ese año yo creo que disfrutó mucho, vio a un equipo encima del parquet que realmente daba su 100% y estuvimos haciendo muy buen baloncesto, ¿no? Además vieron la explosión absoluta de un jugador como Margasol, que después, pues bueno, ha tenido todos esos años en NBA. Y no solo eso, ¿no? También, pues bueno, a jugadores como San Emeterio, que ahora vuelve a estar en Girona como director deportivo, al final vieron un muy buen baloncesto y fue una pena, pero bueno, son cosas que ocurren y que tú al final como jugador tienes que intentar centrarte en lo tuyo, aunque a veces es difícil, está claro. Totalmente. Y a partir de ahí empieza tu segunda etapa en Manresa. 4 temporadas más, ¿no? De la 2008 a 2012. Eh, y llegas ya, más o menos, no sé si serían 28 o 29 años, ¿no? Ya 29, 29. con 29. Claro, ya es una época en la que llegas como jugador asentado en la categoría, importante, con muchísimos minutos. ¿Es en esta temporada ya en la que eres capitán del equipo también? ¿Puede ser? ¿O es en la siguiente? Bueno, es en la siguiente, En la porque siguiente. ese año era Guillem Rubio, que había compartido capitanía con Rafa Martínez, que el año anterior, ese verano, ficha por Valencia. Y bueno, llamó a Ponsarnau hablando con Pedro Martínez,
le preguntó por mí y bueno, a pesar de no haber contado mucho para él, sí que le dio buenas referencias mías a Jaume y Jaume tuvo claro bueno, que necesitaba un perfil más o menos como el mío para sustituir a un jugador tan importante como había sido Rafa Martínez y voy para allá. Y sí que al siguiente año es cuando ya soy capitán. Ujú. Eh, ¿Qué responsabilidades o cómo te tomas tú como Román Montañez? ¿Cómo vive esto de ser capitán en tu club? Porque al final venías de cantera, viviste pues una época bonita, al mismo tiempo también dura, ¿no? Esto último que hemos dicho, vuelves a casa, otros 4 temporadas siendo jugador importante ya en una madurez como jugador, asentado en la liga, ya con minutos, siendo capitán del equipo. ¿Qué responsabilidades tiene un capitán dentro de un equipo, además siendo su equipo, o sea, es decir, el equipo de su vida, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues mucha, ¿no? Sobre todo en intentar que las cosas funcionen, intentar que los jugadores que vienen de fuera pues se sientan identificados, que entiendan qué es el Manresa, que entiendan lo que quieren los aficionados, cómo tenemos que competir, el compromiso que se tiene que tener. Y yo creo que esos años lo conseguimos en ese aspecto y siempre pensando un poco más también en el club, ¿no? En cómo va el club, en todas las deficiencias, sobre todo a nivel económico, que el club tiene, de a veces tener que hacer según qué esfuerzos para intentar bueno, que las cosas funcionen, ¿no? Pero siempre estar muy conectados para que todo vaya bien, ¿no? Entonces, bueno, tuve buenos años también. Mi final en esa etapa, pues tampoco es la mejor, por eso digo que con Manresa siempre he tenido esos altos y bajos, porque al final Manresa decide cortarme el contrato el último año, porque yo sufro una lesión de tobillo, donde el último año ya estoy jugando a pesar de que no tendría que haberlo hecho, porque tenía el tobillo del revés y me estaba dando muchos problemas, pero es ese compromiso, ¿no? Y sobre todo que lo tienes cuando es el equipo de tu casa, que si puedes ayudar en algo, vas a intentar ayudarlo a pesar de que ni estés al 100% y que sepas que eso te puede perjudicar de cara a ese verano, que a pesar de tener contrato yo tenía que operarme, había pasado por una operación y bueno, decidieron que ya no era apto para estar en Manresa, que no estaba bien físicamente y por eso cortaron mi contrato. Entonces, que son cosas que pasan, que son cosas lícitas, pero que cuando estás en tu club siempre fastidian porque no se te reconoce el esfuerzo que has hecho y en cambio, pues bueno, suele pasar que cuando se acaba la etapa nadie piensa un poquito en lo que ha habido, ¿no? Sino, oye, necesito otra cosa, tú no estás bien, no estás al 100%, no confío en que puedas recuperar tu nivel, así que cortamos el contrato. Y fue tal cual. O sea, ahí me quedé, pues bueno, intentando ponerme otra vez al 100%, desde el sofá de casa, viendo cómo la CB empezaba y yo estaba fuera, ¿no? Entonces, bueno, fue un momento complicado, el hecho de ver que la liga empieza y que tú no estás en la rueda, ¿no? Entonces, bueno, son momentos que se sufren, pero bueno, que después vinieron otros también buenos porque me dieron la oportunidad de ir a Andorra con Joan Peñarroya un par o tres de semanas. Además, entonces la LEP la estaba dando Teledeporte, eran 3 partidos televisados, era un buen momento para que la gente viera que realmente estaba bien. Y fue cuando volví a Valladolid en esa media temporada con el ACB, con Nacho Martín, con Renfro, bueno, con Jordi Grimao, con David Navarro. Bueno, y al final salvamos la categoría y recuperé otra vez un poquito ese nivel. Eso voy a decirte, porque fichas por Valladolid en diciembre, ¿no? Creo que fue más o Ujú. menos en diciembre. Y juegas, pues, excepto esos primeros meses, toda la temporada. Os salváis esa temporada, ¿no? Quedáis decimosextos. Pero Sí. luego pasa algo por ahí que me he puesto a buscar y no acababa de entender lo que pasaba porque os salváis, pero después pasa algo con la ACB porque no sé si acabáis descendiendo o la liga os echa porque había una deuda, que es cierto que había una deuda en el club, ¿no? Algo así.
No sé exactamente qué pasó, porque me ponía a leer y No, digo, ese año se mantiene la categoría, sí que hay unos problemas económicos que arrastra el club y sí que se sale en ACB con Ricard Casas como entrenador, pero realmente con un presupuesto muy, muy bajo y donde me parece que Valladolid no sé si gana 3 o 4 partidos en todo el año y desciende deportivamente en la siguiente temporada. Yo ese año ficho por Fuenlabrada, "Mm, ¿vale? Fichó un par de años por Fuenlabrada, no acabó el contrato porque en el segundo año lo rompemos y es cuando me voy a LEP, otra vez a Valladolid, con entrenador, con Porfi Fisac, y ya creo que ahí mi etapa CB había absolutamente acabado y yo me iba a Valladolid a disfrutar, pues bueno, de una liga pues un poco por debajo de lo que yo había competido, pero a intentar seguir disfrutando porque creía que físicamente aún estaba bien. Pero ese año en Valladolid, pues bueno, recupero un poquito, me encuentro un equipo muy joven donde me inyecta energía y puedo concluir mi carrera deportiva pues en el sitio donde todo empezó, que era Manresa. Entonces, bueno, me sirvió para eso. claro, porque cuando vas a Valladolid en LEP, Sí, tendrías 35, 36. 35, Mm. sí, eso, 35 O años. sea que quizás hubiese sido el momento, ¿no? De lo que decías de, bueno, pues voy a jugar aquí y ya empiezo a pensar en quizás Sí, retirarme, ¿no? ¿Hubo algún sí, momento sí. en estos años, ¿no? Entre la temporada de Valladolid, que salváis la categoría, luego esta temporada que estáis en Fuenlabrada, pero ahí te cortan, luego en LEP, ¿no? Un poco más convulsa, digamos, en estas 3 temporadas. ¿Hay algún momento en el que digas, bueno, esto ya me voy a mi casa a descansar y se acabó? ¿O realmente no te lo No, planteaste? no, no es que no me lo planteara, yo estaba viendo que el final estaba llegando. O sea, que al final el hecho de llevar, como llevaba 16 temporadas en la CB, creo que llevaba 17, ya se acababa, además por un tema de edad. Yo sí que es cierto que físicamente me encontraba bien, pero sí que es cierto que mentalmente llega un momento que vas viendo que, oye, no me quiero retirar arrastrándome. O sea, estoy bien y a lo mejor es un momento. En ese momento empecé a estudiar un máster en dirección deportiva porque era algo que me motivaba, que me gustaba y quería un poquito de alguna manera formarme para lo que pudiera venir, pero al acabar el año con Valladolid, que además acabé realmente bien y que al final, pues bueno, con un equipo que realmente no entraba en las quinielas, nos plantamos en semifinal de la LEP jugando contra un monstruo que estaba en la LEP, que era Breogán, que tenía un presupuesto realmente grande y que tenía muy buenos jugadores, les damos guerra y me llega la oportunidad de ir a Manresa. O sea, me llama el director deportivo de Manresa, oye, te vamos a pagar muy poco, pero te queremos, creemos que puedes ser un activo para el club, para que hay un proyecto muy nuevo, hay poco dinero, pero queremos tener a alguien un poco representativo de lo que es Manresa y me ficharon un par de años. Bueno, en realidad me ficharon 3, solo hice 2 porque decidí retirarme al acabar la segunda temporada, además con el equipo descendido, que es otra vez esa montaña rusa con Manresa, pero que yo tenía muy claro en ese momento, desde marzo más o menos, febrero-marzo, que era el momento de retirarme, porque a pesar de que realmente me encontraba francamente bien físicamente, pero ya no estabas participando en los partidos, había muchos partidos que no jugabas, te pasabas toda la semana entrenando, intentando, pues bueno, estar al nivel y yo creo que lo estaba, pero al final, pues bueno, no tenía ese hueco para realmente competir, que es al final lo que le gusta al jugador. Está muy bien entrenar, pero tú estás entrenando porque el día de partido quieres tener esas sensaciones de estar compitiendo y estar tomando decisiones en el campo, que es lo bonito. Entonces yo ya no lo estaba teniendo. Entonces sí que es cierto que esperé a anunciar mi retirada cuando el equipo bajó, porque bueno, lo decidí así, lo hablé con el club para que así fuera, porque no quería que fuera antes. Creía que lo principal era intentar pues, sacar los máximos partidos posibles, no estaba siendo una temporada nada buena y cuando ya
estamos totalmente descendidos, entonces decido retirarme. Y lo estábamos hablando antes fuera de micros, ¿no? Que a veces, pues la retirada en algunos jugadores es un poco más compleja, ¿no? En el sentido de que hay un gap, hay un espacio ahí de años o de meses, desde que acabas hasta que pues tienes otro trabajo diferente al de jugador, que muchas veces está relacionado con el baloncesto, muchas otras no, ¿no? Y entonces, pues ese espacio, ese vacío que ha dicho algunas personas que han pasado por aquí, pues a veces se complica. Pero claro, en tu caso acabaste en la 2017, o sea, en el año 2017, 16-17, y ese mismo año, esa misma temporada, empiezas como director deportivo en Manresa, ¿no? Eh, ¿Lo pensaste mucho cuando te llegó la oferta? No, realmente me veía con esa responsabilidad. Yo creo que era un momento muy duro para el club, donde había problemas económicos, donde había problemas de gestión, donde se acababa de bajar y nadie veía claro la situación del club. Habían pocas personas que quisieran seguramente coger el puesto, ¿vale? Porque era casi más perder que ganar. Ah, pero no me lo pensé porque creía que realmente tenía cosas que podían ayudar al club. Entonces, sí que es cierto que llegó un presidente nuevo y plantamos unas bases de decir, bueno, tenemos que hacer ciertas cosas muy bien, que nos tienen que ayudar a la gestión deportiva y la gestión económica. Tiene que ser una gestión económica que se tiene que mejorar mucho, porque en los últimos años no había sido buena. Entonces, nos centramos primero en decir, bueno, este dinero es para solucionar problemas que ya hay, ¿vale? Y con este dinero tenemos que hacer el mejor equipo posible, ¿no? Entonces, fue centrarse y eso fue en 2 semanas, ¿eh? Retirarte y decir, wow, y de decir, wow, lo que me viene encima, ¿no? Pero lo cogí con mucha ilusión y lo cogí con unas ideas realmente claras de lo que creía que se tenía que hacer para intentar no volver a ACB, porque dices, bueno, vamos a ver, el objetivo está ahí, pero sabemos que es muy difícil, pero sí hacer las cosas bien, de fichar jugadores con compromiso, jugadores que quieran estar en Manresa, jugadores algunos jugadores de un perfil claro que sean líderes, que ya sepan lo que es la categoría y creo que lo hicimos realmente bien. Creo que lo hicimos realmente bien, sí que tuvimos suerte porque en el playoff contra Coruña se nos complicó muchísimo y estuvimos a punto de caer en Coruña y eso nos eliminaba, pero lo sacamos. El primer fichaje que se hace en Leporo es Jordi Trias, que venía de ser el MVP, que creíamos que eso nos daba, pues bueno, un poco de que la gente dijera, oye, que estos van en serio, que no van a hacer un equipito y a competir, ¿no? Hicimos muy buenos fichajes, vino Álvaro Muñoz, se quedó Luis Costa, fichamos a Ife Lundberg, fichamos a jugadores después, fichamos a Nacho Martín a mediados de temporada, que nos diera ese plus de experiencia y esas ganas de competir. Y nos encontramos en una situación muy complicada porque al final de la temporada regular, antes de empezar el playoff, tenemos que destituir al entrenador y justo una semana antes de empezar el playoff, fichamos a Diego Campo y la cosa sale bien. Muchas veces es lo que decimos, ¿eh? El trabajo está ahí y parece que es un trabajo más o menos bueno, pero al final dependes de que esa pelota entre o no entre. Y seguramente el trabajo hubiera sido el mismo, pero tuvimos la opción de subir. Y la verdad es que recuperamos una cosa muy importante que creo que era importante recuperar aquí en Manresa, y era que la gente se identificara otra vez con el equipo. Me acuerdo el playoff contra Melilla, que fue una auténtica gozada. Yo hacía tiempo que no veía el pabellón de esa manera y seguramente desde que se ganó la liga en la temporada 97-98. O sea, la gente con camisetas rojas, el estadio absolutamente lleno, 1 hora y media antes la gente fuera del pabellón recibiendo a los jugadores. Y claro, en el quinto partido era como, es que no podemos perder. O sea, es que es imposible. Recuerdo a Rafa Martínez que vino a ver el partido, que estaba a mi lado en el palco y miraba el pabellón y decía, hostia, esto no lo he visto en mi vida, tío. Entonces recuperamos otra vez eso.
Y eso fue muy importante para después los siguientes años, ¿no? Ujú. Para ser otra vez creíbles como club. Y eso yo creo que es lo que más me quedo de eso, independientemente que después de 3 temporadas, que creo que se hicieron bien las cosas, no renovaran mi contrato y tuviera que salir, me quedo con eso. Creo que implantamos otra vez un poquito ese modelo Manresa, que seguramente se había perdido, y lo volvimos otra vez a reactivar, ¿no? Y después Xevi Puyol cogió el testigo y siguió un poquito ahí con un entrenador pues bueno, de la categoría de Pedro Martínez, pues bueno, y fueron bien las cosas, ¿no? Y estos últimos años, pues bueno, Manresa ha seguido haciendo bien las cosas, pero sí que es cierto que ese momento fue un momento duro y nadie quería coger el equipo y al final tuvimos la suerte, hay un trabajo detrás, pero bueno, me siento orgulloso de eso porque creo que fue el inicio un poco del buen hacer de los últimos años del club. Ujú, totalmente. Y el hecho de que hubieses vivido Manresa como jugador y en los inicios, ¿no? Es que habían pasado 20 años desde esa Uh -huh, 97-98, ¿no? uh En -huh. la que ganáis la liga y tal, como jugador. Y esta primera de director deportivo, ¿no? Entonces, el hecho de vivir desde dentro, conocer el club, lo bueno y lo malo, ¿eh? Porque muchas veces ser parte del club desde sus inicios y durante tantos años conoces las cosas buenas, que es la que quieres potenciar, pero también conoces las malas, ¿no? Entonces, al final, eso quieras que no, pues te da una ventaja con respecto a una persona que pueda venir externa que quizás pues no conoce esos entresijos, digamos, ¿no? Del club, que muchas veces va un poco más allá de jugadores y entrenadores, va un poco más allá en el sentido de conocer filosofía, de conocer a la gente que realmente tienes allí trabajando Exacto, 25 años o toda su vida, exacto. ¿no? Y que Sí, sí. forman parte del club. El club va más allá de simplemente jugadores y entrenadores. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que fue importante el que yo, pues bueno, conocía un poco el club desde dentro. Y ya tu última etapa, desde que dejaste, ¿no? De la dirección deportiva prácticamente, actualmente trabajas como agente de jugadores, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, primero, una primera pregunta que me vino a la cabeza era ¿cómo llega un jugador a contactar con un agente? Si es el jugador el que contacta con el agente o el agente con el jugador. Bueno, hay diferentes formas, ¿eh? Puede ser que un jugador esté descontento con el trabajo que está haciendo su agente, si lo tiene, o que sea un jugador que está en ese momento donde le gustaría tener esa ayuda externa de un profesional, de un agente deportivo, y que esté un poco sondeando, pues bueno, diferentes agentes y reuniéndose con ellos para ver un poquito si es el perfil que él busca, ¿no? Y la otra es que tú como agente sepas las situaciones de los jugadores, sepas que hay jugadores pues, que están pensando a lo mejor en cambiar de agente y que realmente sea un jugador que a ti pues tú le ves cierto potencial bueno, que te interese, ¿no? También, pues bueno, desde viendo jugadores jóvenes en cantera y ir viendo cuáles pueden ser esos jugadores que pueden tener la capacidad y la calidad para poder, trabajando bien, poder tener la posibilidad de llegar, sabiendo que es muy complicado. Y yo eso es algo que sobre todo a los chavales jóvenes y a los padres, que son sobre todo su entorno más directo, les digo, o sea, yo veo algo en vuestro chaval que me gusta y que creo que tiene posibilidades, pero tenéis que entender que es muy complicado llegar a ser jugador profesional en ACB. No digo que no pueda estar en otras ligas y vamos a intentar ayudarle y ponerle en situaciones donde pueda acceder, ¿no? Sobre todo a tener el máximo nivel posible como jugador. Ya veremos después en qué liga, ¿no? Pero teniendo muy claro que es muy, muy complicado porque es lo primero y sobre todo porque no hay que engañar ni a los padres ni a los jugadores. Tú no puedes ir a un chico de 15 años y decirle que va a ser jugador de ACB porque es que es imposible saberlo. Porque hay tantos factores que pueden condicionar eso a nivel de cambio físico, a nivel bueno, de pararse técnicamente o tácticamente, pues porque no da más, a nivel de creerse o de no esforzarse o de no sacrificarse, porque aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Y al final, para ser jugador profesional, hay un sacrificio detrás que tienes que estar dispuesto a soportar y no todos están dispuestos.
Entonces, a explicarlo bien y básicamente saber que tienen un apoyo al lado, que es alguien profesional y que se dedica a esto y que va a intentar ayudar para intentar sacar lo mejor de su hijo, pero que también va a haber momentos donde seguramente van a tener que decirle o voy a tener que decirle algo a esos jugadores que a lo mejor no guste tanto, pero siempre por el bien, ¿no? del jugador. Y eso a veces es complicado. Totalmente. Yo esto lo hablaba, bueno, lo he hablado alguna vez pues con alumnos y después gente también, ¿no?, del mundo del baloncesto, porque hay muchas veces ahora en redes que ves, ¿no?, el típico mensaje de si quieres puedes, ¿no? Da el 100% y llegarás, tal. Y a veces, o sea, para mí, dar el 100% no te garantiza el éxito, te garantiza, uno, paz mental. Es decir, que si tú has dado tu 100% y lo has dado todo, pues chico, te acostarás y podrás dormir tranquilo sabiendo que has dado tu 100%. Y luego te dará una oportunidad. Pero que esa oportunidad sea más grande o sea más pequeña va a depender de innumerables factores, porque delante va a haber otros jugadores que van a querer estar en tu posición, que van a jugar en tu posición, que quizás sean mejores que tú, o quizás no, pero ha llegado un entrenador que cree más en ellos, o han tenido más suerte y no se han lesionado, o es que pueden pasar mil historias. Entonces eso de que da el 100% y lo conseguirás, no, da el 100% y tendrás una oportunidad y luego ya veremos. Pero qué importante esto de realmente dar el mensaje que toca a los jugadores, porque luego llega esta frustración por pensar que voy a, o pensar que tengo que ser X y no llego. Y Tú vas a tener muchas más posibilidades si das tu 100% y te efectivamente. sacrificas. Y vas a tener esas posibilidades. Está claro que si no lo das, va a ser más difícil. Entonces, si realmente tienes que hacerlo, intenta hacerlo bien, intenta hacerlo al 100% y da tu máximo. A partir de ahí, veremos lo que pasa, porque, bueno, te puedes encontrar situaciones de todo tipo, porque un entrenador venga, le dé confianza a otro, porque le gusta más, porque su manera de jugar, porque tal, pero siempre vas a tener más opciones si tú das tu 100%. Y yo creo que el entorno del jugador tiene que mantener al jugador con los pies en el suelo. O sea, y al final es lo que yo le digo a los jugadores, ¿eh? Mi trabajo, que tú me vas a facilitar el trabajo. O sea, ¿por qué? Porque tú eres el que entrenas, tú eres el que compites, tú eres el que pone la ilusión, el compromiso, el sacrificio, lo pones tú. O sea, si tú eso lo llevas al 100% y sale bien, a mí me vas a facilitar el trabajo. Si tú no haces eso, difícilmente yo puedo conseguirte grandes contratos o grandes situaciones en equipos top. Al final te lo tienes que trabajar tú. Y a veces te encuentras con frustraciones de ese tipo de decir, hostia, es que estoy estancado. Y esto pasa mucho ahora, estoy estancado, a lo mejor necesito un cambio, creo que a lo mejor es mejor que vaya con otra agencia, a lo mejor de representación. Ya, pero ¿por qué estás estancado? Eres tú, ¿eh? O sea, yo estoy aquí para apoyarte y cuando ha habido algún problema estamos aquí y te he puesto en una situación óptima para que tengas una importancia dentro del equipo y en esta situación, pero al final es lo que digo, el trabajo va a depender absolutamente de ti. O sea, y yo voy a estar apoyándote y ayudándote y dándote los mejores consejos posibles, pero no todo depende de mí. Y el hecho que tú estés jugando mal o que no te estén saliendo las cosas, en definitiva, no depende de quién esté a tu lado ayudándote, depende de uno mismo. Entonces, muchas veces es complicado gestionar todo eso, sobre todo a los jugadores jóvenes, porque los jugadores jóvenes hay una cosa ahora y pasa a la sociedad, que todo lo quieren ya. Y para llegar a ser jugador de baloncesto, todo tiene su tiempo. Y a veces es más importante estar en un sitio controlado, donde se crea en ti, donde te trabajen, donde te vean como un jugador que puede ser importante, a pesar de a lo mejor no tener la visibilidad que tendrías en un equipo a lo mejor con más nombre, pero al final la visibilidad depende de tu rendimiento. O sea, si te vas a un equipo mejor, pero vas a tener menos minutos, pero te va a haber menos, ¿de qué sirve? Todo a su debido tiempo. Y a veces tenemos demasiada prisa y hay que hacerles entender que todo esto es un proceso. Y no es fácil. No es fácil por cómo está todo, porque ves las redes sociales y se ponen vídeos de chicos de 14 años diciendo que va a ser el próximo Marceliño Huertas. Pero, hostia, si ya los chicos se ponen esa presión y se autoexigen para ser lo mejor posible,
intentemos que el entorno pues no pongamos más presión, ¿no? Y echemos más leña al fuego, que el chico, si no consigue lo que cree, no todo venga a frustraciones y frustraciones, ¿no? Que es muy complicado. Pero bueno, no es fácil todo esto. Totalmente, coincido totalmente. Para ir cerrando, voy a lanzarte la pregunta a ciegas del invitado anterior, que ¿Vale? fue Roger Grimau. Ay, Roger Grimau. Y la otra vez ya me equivoqué con él. Roger Steyer, perdón. Hostia, a ver qué dice Roger. A ver qué dice Roger, me puedo esperar cualquier cosa. No, no, es una buena pregunta. Sí, venga, No sabía que ibas a ser tú, ¿eh? O sea, él lanza sí. la pregunta sin saber quién era el siguiente Eh, invitado. Y era la siguiente. ¿Te arrepientes de algo en tu carrera deportiva? bueno, seguramente a lo mejor de toma de decisiones en su momento, que si echas ahora la vista atrás, pues sabiendo cuál fue el resultado, pues hubieras cambiado. Pero al final la toma de decisiones lleva a esto, que a veces puedes acertar y a veces te puedes equivocar. Pero la cuestión es que cuando tomas esa decisión la tomas 100% convencido, sabiendo que hay un cierto riesgo. Es lo que te decía, ¿no? Por el tema de la situación esta de cambiar Bilbao por Girona, ¿no? Uh, en Bilbao lo estaba haciendo bien, el club seguramente, bueno, y sé que me quería renovar, y bueno, todo lo que hay detrás pues te hace pensar que es una buena solución, vas a estar más cerca de casa, es un equipo que va a estar compitiendo arriba, es solo un año, pero joder, si lo hago bien puede tal, y después ves que se va desmoronando, que el club, bueno, que el entrenador que te ficha pues no sigue, que el club se va desmoronando, que no tienes los minutos que te hubiera gustado. Porque bueno, porque al final decidir quién juega y quién no juega es la responsabilidad del entrenador y para eso le pagan, ¿no? Y es totalmente, oye, no pasa nada. Pero bueno, ves la vista atrás y dices, hostia, a lo mejor podría haberlo hecho diferente. Pero bueno, me llevó otras cosas muy buenas estar en Girona a nivel personal también. O sea que bueno, las decisiones se toman, pero sí que ahora como dicen, ¿no? A toro pasado todo es más fácil, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo creí que era la decisión y así fue. Claro. Pues ahora te toca a ti. Tienes que lanzar una pregunta para el siguiente invitado o invitada sin saber quién va a ser. Pues, a ver, no sé, en la situación que él tenga, porque entiendo que no sé si será jugador de baloncesto, si será árbitro, si será entrenador, si será fisioterapeuta, si será tal. Eh, no sé, alguna situación que recuerde de decir, tía, tierra, trágame. O sea, de decir, por una cagada importante, por un momento de tensión mal gestionado, por una decisión, si es un árbitro, de verla después y decir, vaya cagada, ¿sabes? Que ponga tu contexto y que explique la situación y el por qué, pues en ese momento pensó, Buah, tierra, trágame. No querría estar aquí, no querría estar tomando esta decisión ahora mismo. Pues es buena, ¿eh? No sé yo, así de Bueno, primeras no vamos a ver. recuerdo yo que la hayan hecho antes. Y en Bueno, 65 pues, episodios, ¿eh? O sea que imagínate. bueno, pues mejor, venga. Está bien, está bien. Pues ahora para ir cerrando te voy a pedir tus recomendaciones de un libro y una película o una serie, lo que quieras. La película, una película que me gustó mucho y que bueno, no era una película de estas que dijeras, ¡buah! Que la promocionan y tal, y que me impactó y me gustó y me dejó enganchado y la he vuelto a ver y bueno, siempre vas viendo cosas nuevas, fue Cadena Perpetua. Ujú. Cadena Perpetua, o sea, es una película que me gustó muy mucho, que la recomiendo a quien no la haya visto, porque es una historia realmente interesante. Es algo que me gustó muchísimo y siempre la recomiendo. Y un libro que también es un libro que he vuelto a leer y que en su momento, bueno, cuando era jugador tenía más tiempo para leer, ahora tengo mucho menos, porque además con los niños y demás, la Se logística complica. familiar siempre lo complica. Es la verdad sobre el caso Harry Keber, de Joel Dicker. Joel Dickens creo que es un libro, hostia, que es de intriga, es de un caso sobre muertes y demás,
yo siempre he leído mucho de libros de intriga, ¿vale? Y creo que es un libro que en su momento realmente me sorprendió por toda la trama que hay y que me enganchó mucho y recuerdo que me lo leí, lo devoré en 3 días. O sea, porque estaba totalmente enganchado. O sea, aquello que coges el capítulo y va a decir, va, un par de capítulos y lo dejo. ¿Sabes? Y querías más y querías más. Entonces, un poquito ahí. ¿Recomendaciones de series o tal? No, ya te he dicho la película, porque ahora en casa solo se ven dibujos ahora. No Claro. tenemos tiempo, ni mi mujer ni yo, de ver ni engancharnos a ninguna serie. Muy bien, pues ahí quedan estas dos recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcast y iVoox, así que si os ha gustado, os invito a suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios y también a darle like o 5 estrellas en función de donde lo estéis viendo y por supuesto a compartirlo con cualquier persona a la que le guste el baloncesto y creáis que pueda disfrutar de este episodio y así pues me ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Román, muchísimas gracias por compartir este café conmigo, por tu sinceridad, por compartir toda tu experiencia como jugador, como director deportivo y también actualmente como agente. Y ya sabes que siempre que quieras volver, pues tendrás una taza de café preparada. Pues encantado de haber estado contigo, una charla realmente muy amena, muy interesante, me encontré muy a gusto, que espero que todos los que vengan, pues bueno, aporten cosas al mundo del baloncesto, que creo que es importante. Seguiré viendo esas entrevistas, ¿vale? Y así que nada, mucha suerte y cuando quieras, aquí sigo para hacer otra charla si realmente crees que puede ser interesante. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordar, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Ramón Montañez, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.